Son las 7 de la noche con 2 minutos. Entonces, creo que vamos a empezar, si les parece bien, para ser muy puntuales. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a la División de Educación Continua de la Universidad Hebraica. Soy Castalina Niño, jefa del Departamento de Acción Humanitaria. Y el día de hoy vamos a presentar el tema de cambio climático, desastres ambientales y migraciones forzadas. Antes de iniciar con el tema, quiero invitarlos a que conozcan la maestría en liderazgo para la acción humanitaria internacional que se imparte en la Universidad Hebraica. El propósito de esta maestría es formar profesionales de la ayuda humanitaria. Que dicho sea de paso, es el único programa de maestría que existe en América Latina y lo tenemos en México. Me explico. Todos reconocemos la pasión y la entrega que tienen los humanitarios para ayudar. Por lo tanto, el propósito de esta maestría es, repito, formar profesionales en la ayuda humanitaria. Porque su pasión y su entrega, para que su pasión y su entrega sean cada vez más profesionales, más estratégicos, para que puedan brindar ayuda, seguridad y protección a la población afectada por desastres, crisis, conflictos, etcétera. La acción humanitaria es un tema de justicia y de derechos humanos. La población en condiciones de marginación altamente vulnerable debe recibir asistencia y protección. Entonces, los invito a que vayan a la página web de la Universidad Hebraica y conozcan esta maestría. Allí hay información, hay un folleto con toda la explicación, las condiciones, los requisitos y el programa. Un programa que se desarrolla además en 18 meses. En año y medio, ustedes ya traerían su maestría en ayuda humanitaria internacional. Dicho esto, les presento a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Gabriel Crucue Guerrero, que es docente, por supuesto, en la maestría de acción humanitaria. Gabriel Cue es ingeniero industrial con una maestría en medio ambiente, desarrollo y política pública por la Universidad de Sussex en Reino Unido. Y tiene un doctorado en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. El doctor Cue es experto sobre el discurso del cambio climático, poder, conocimiento, construcción socioambiental. Bueno, ¿qué les digo? Son los temas que le apasionan, por lo que les recomiendo que lo aprovechen, que lo disfruten y que si tienen preguntas, se las planteen. El chat es la mejor opción para hacer sus preguntas. Entonces, bienvenidos, maestro Cue, muchas gracias y disfruten de este webinar. Muchas gracias, maestra Lina, por esa presentación y las deferencias. Muchas gracias a todos los participantes que se conectaron esta noche. Agradezco mucho su interés. El plan de esta noche es que yo presente de una manera muy sucinta la temática sobre cambio climático y migraciones forzadas y después dar un espacio para comentarios, dudas, ¿no? Si quisieran conocer también un poco más sobre el programa de maestría o también vamos a ofrecer un webinar con el mismo título, cambio climático y migraciones forzadas a partir de abril, con una duración de 8 semanas, ¿no? Hasta junio. Son 8 sesiones de 2 horas, también lo podemos conversar. Entonces, la idea de esta noche es presentar de alguna manera puntos muy relevantes sobre esta temática, esperando que sea de su interés y que se abra la curiosidad
y se animen a participar más adelante. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría compartir mi presentación. Si me permiten un momento. Perfecto. Bueno, aquí estamos. Ok, déjenme. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poco primero vamos a empezar a hablar sobre cambio climático y me gustaría hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Y sobre todo agradezco esta oportunidad para poder promover la comprensión pública de estos temas, ¿no? Sobre todo son temas que se intersectan, ¿no? Cuando hablamos de movilidad humana, cuando hablamos de cambio climático, pues ahí encontramos una intersección de diferentes disciplinas, áreas del conocimiento, que vale la pena, explorar. Entonces, me gustaría comenzar con esto, ¿no? Con una declaración que hizo Antonio Guterres sobre el cambio climático, donde hace referencia a que el cambio climático no es simplemente un problema ambiental como comúnmente se puede entender, ¿no? No es un problema que compete a ecologistas, no es un problema que simplemente le compete a ambientalistas, a personas que se dedican a las tecnologías verdes o a las economías verdes, sino que estamos hablando de un problema que por su magnitud y su extensión ya se vuelve un problema existencial, ¿no? O como algunos otros autores lo definen, como un problema civilizatorio, ¿no? Una crisis civilizatoria debido a la seriedad, ¿no? Del problema, ¿no? Estamos ante un problema que tiene la posibilidad de transformar nuestras vidas de manera completa, tiene la posibilidad de traer mucho desamparo, de traer mucho dolor. Entonces, no es simplemente un problema que se va a resolver con algún progreso tecnológico o con alguna innovación reformativa en un modelo económico, ¿no? Va mucho más allá de eso. Entonces, me gustaría que centráramos nuestra atención en ese punto y ver entonces cómo es que el cambio climático se relaciona con otro fenómeno que se observa en la actualidad, que está acrecentándose en la actualidad, que es la movilidad humana. Entonces, algunos puntos para comenzar, ¿no? El cambio climático. Bueno, para empezar, me gustaría decir que el cambio climático no es algo que se observe a través de la ventana, es decir, no es algo que se pueda percibir de manera sensorial. Es decir, si hoy en la mañana ustedes sintieron calor, pero ayer hicieron frío, esta variabilidad, ¿no? En el estado del tiempo, en la temperie, entre un día y otro, no significa un cambio climático. El cambio climático, bueno, la Organización Meteorológica lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a una variabilidad natural o como resultado de actividades humanas, ¿ok? Pero cuidado, porque el cambio climático es más bien una descripción estadística en términos de valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante ciertos periodos de tiempo. Es decir, el cambio climático es un constructo estadístico. El cambio climático es algo que se mide a través del tiempo y lo que nos va a arrojar son patrones, nos va a arrojar tendencias, si algo está cambiando de manera positiva, se mantiene de manera constante o está decreciendo. Entonces, es ahí que podemos decir que cómo se manifiesta el cambio climático, que son eventos que a través del tiempo podemos ver un patrón. Uno de los patrones al que usualmente nos referimos es al aumento de la temperatura promedio del planeta, ¿no? Es un hecho, tenemos una muy buena ciencia, muy sólida, que nos dice que en los últimos 100, 150 años, la temperatura promedio del planeta ha aumentado aproximadamente 1 grado. Se vuelve alarmante los diferentes pronósticos. Si esta tendencia continúa y si rebasamos el 1.5 o los 2 grados Celsius,
con respecto a niveles preindustriales, pues estamos pronosticando cambios que de nuevo tienen la posibilidad de cambiar nuestras vidas de manera radical. Por eso hablamos de una emergencia climática o una crisis climática, ¿ok? Pero entonces vamos a enfocarnos en este momento en cómo se manifiestan estos eventos climáticos, ¿no? ¿Cómo es que podemos llevar un registro de ellos, ¿no? ¿Dónde lo vemos, no? El cambio climático, como dice aquí, ha intensificado, ojo, la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Es decir, vemos mayor cantidad de precipitación, vemos un mayor número de huracanes, aumenta su intensidad, sequías mucho más prolongadas, las estaciones se han vuelto menos predecibles, las precipitaciones son más variables, se producen fenómenos fuera de temporada y se favorecen los procesos de degradación gradual, lo que conduce a la desertificación de las regiones susceptibles y, ojo, a la migración de las poblaciones. Entonces, lo que hemos visto en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas, es que el número de desastres de origen natural se han duplicado de 200 a 400 por año. 9 de cada 10 desastres van a estar relacionados con el clima. Entonces, como vemos, es un factor determinante pues la situación del mundo, ¿no? Por eso la importancia y el constante recordatorio de que esto es un problema de corte mundial, ¿no? Porque el cambio climático afecta al menos al 85% de la población mundial. ¿Cómo podemos detectar los impactos del cambio climático? Bueno, estos son simplemente algunos de los efectos. El cambio climático lo podemos ver en la aridez que se va a presentar en algunas regiones, que va a reducir su potencial agrícola, es decir, la posibilidad de producir alimentos, no solo como negocio, sino como un medio de subsistencia, como un livelihood, como medio de vida, ya que se van a agotar los servicios naturales como el agua potable y el suelo fértil. Eso lo podemos ver como alguno de los efectos. Así también el aumento de las catástrofes meteorológicas, en particular las lluvias torrenciales y las inundaciones asociadas en las regiones tropicales, van a afectar a más personas y van a provocar desplazamientos masivos. Y esto ya lo estamos viendo. La crecida del nivel del mar destruirá para siempre grandes zonas productivas de baja elevación, cercanas a la costa, habitadas por millones de personas que tendrán que trasladarse permanentemente a otros lugares. Entonces, como vemos, los efectos del cambio climático van a tener un impacto que va a aumentar la situación de crisis, ¿no? de muchas personas. Pero ahora, ¿cómo podemos medir esta crisis? ¿Cómo es que podemos medir este impacto? Y aquí es donde tiene un nivel de complejidad, ¿no? Poder entender esto. Y para eso, para poder tener un mejor entendimiento, una categoría de análisis que nos permite dimensionar este impacto, es entender el nivel de riesgo. El nivel de riesgo climático es multifactorial. Lo podemos ver, aquí tengo el puntero. Ok, lo podemos ver en este gráfico que produce el panel intergubernamental de cambio climático. Y es una ayuda visual que aclara muchísimo esta cuestión. Como vemos, el riesgo al cambio climático va más allá de la amenaza. Es decir, va más allá del peligro definido como la probabilidad de ocurrencia de algún evento potencialmente desastroso, ¿no? Es decir, las lluvias torrenciales, la cantidad de huracanes, la sequía, ¿no? Esta manifestación física en el sistema climático es lo que vamos a reconocer como el peligro o la amenaza. Esa es latente, vamos a decirlo así, es el peligro latente que ahí está, ¿ok? Pero ¿por qué el cambio climático o el impacto del cambio climático no es homogéneo?
por qué el cambio climático tiene un potencial destructivo, tiene un potencial de generar mayor desastre en diferentes zonas del mundo y de manera diferenciada? Esto nos lo va a explicar los otros dos factores. Uno de ellos es el nivel de exposición, es decir, qué es lo que está expuesto ante esta amenaza, ¿no? Que pueden ser las poblaciones, puede ser la infraestructura, pueden ser los sistemas construidos, pero también puede ser, por ejemplo, la alteración que ha ocurrido en el entorno. Es decir, si el medio ambiente tiene medios naturales para protegernos, por ejemplo, de grandes oleajes, como pueden ser los manglares. En el momento en que estos manglares se retiran para construir, pues no sé, alguna zona residencial o para construir una bonita zona de yates, ¿no? Un club de yates, bueno, pues perdemos esta protección natural, entonces la exposición cambia. Entonces, esto se va a vincular con el nivel de vulnerabilidad. Si la vulnerabilidad la entendemos desde la posibilidad de ser heridos, ¿no? La posibilidad de que nos afecte una amenaza externa, entonces esto va a depender de qué es lo que tenemos como protección ante estos riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que nos puede proteger? ¿Qué es lo que nos permite estar materialmente adaptados o materialmente protegidos o siendo resilientes para afrontar uno de estas amenazas, una o varias de estas amenazas o peligros? ¿Ok? Entonces, aquí es donde vemos, como lo mencionó la maestra Lina en un comienzo, que esto también se torna en un problema de justicia, ¿no? Se torna en un problema de desafortunadamente, las diferencias sociales, las diferencias de desigualdad, por qué unas sociedades, por qué grupos humanos o por qué individuos tienen una mejor protección ante el cambio climático. Entonces, como dice aquí, la vulnerabilidad es el concepto que explica por qué las personas y los bienes corren distintos niveles de riesgo cuando somos azotados por la misma fuerza de un desastre o de una catástrofe. Es decir, hay comunidades que están mejor preparadas por una cuestión de infraestructura, por una cuestión de redes, por una cuestión de aseguramiento financiero, por ejemplo, ante la subida del mar, ¿no? O alguna inundación. Entonces, la categoría de riesgo también nos puede ayudar a entender por qué no todos los grupos humanos se ven en la necesidad de migrar, ¿no? O la necesidad de desplazarse de un lugar de origen, muchas veces no de manera voluntaria, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra. ¿Ok? Entonces, aquí algo que tenemos que observar, que cuando hablamos de amenazas climáticas, también podemos estar en un contexto o podemos estar en una coyuntura donde no solo se van a presentar peligros de corte climático, ¿no? También puede haber otros peligros de corte natural, como pueden ser sismos, erupciones volcánicas, deslaves, por ejemplo, que también se vuelven un factor que van a aumentar el nivel de riesgo. Pero también vamos a ver que hay factores no climáticos, ¿no? Como pueden ser las condiciones socioeconómicas, como pueden ser otras condiciones externas, por ejemplo, crisis económicas, crisis financieras, que también se vuelve un factor, ¿no? que va a determinar este riesgo climático. Perfecto. Entonces, podemos concluir de esto que pues la crisis del cambio climático no necesariamente es causa directa de la vulnerabilidad social, ¿no? Sino que va a ser un elemento contextual que, unado a las privaciones existentes, condiciones estructurales, violencia estructural,
y las desigualdades sociales, el cambio climático va a magnificar el riesgo. Es decir, el cambio climático no genera la condición de vulnerabilidad, sino que magnifica el riesgo. No podemos encontrar una causalidad directa entre los efectos del cambio climático y los impactos del cambio climático con una situación de riesgo de vulnerabilidad, sino que el cambio climático magnifica una condición coyuntural que tiene esta gran posibilidad de herir a grupos humanos y sobre todo la capacidad que tenemos para enfrentarla. Entonces esto nos lleva a este fenómeno social que estamos viendo ahora, que se conoce como la migración climática o los refugiados climáticos. Vamos para allá. Miren, desde el primer reporte que publicó en 1990 la IPCC, ya entonces, ¿no? Hace más de 30 años, se señaló que uno de los mayores impactos que podría tener el cambio climático iba a ser en migraciones humanas. Desde entonces, varios analistas han intentado de poner cifras a los futuros flujos de migrantes climáticos, a veces denominados refugiados climáticos, y más o menos, ¿no? La predicción que se tiene, o más repetida, es que para el año 2050 vamos a estar viendo un número de 200 millones de personas, ¿no? En situación de desplazamiento o en situación de movilidad fuera de su lugar de origen. Es decir, 1 de cada 45 personas en el mundo se va a ver desplazada por el cambio climático. Este es un número que a ciencia cierta es muy difícil poder tener una proyección exacta, por lo mismo que les comentaba que es muy difícil de disasociar el cambio climático como la causa directa que va a provocar la migración de otros factores, ¿no? Entonces ¿cómo es posible conocer que alguien que en este momento se encuentra en una condición de movilidad, que la razón por la que se ve en esta necesidad de moverse de su lugar de origen se debe al cambio climático y no a una combinación de otros factores? ¿Ok? Entonces, esto se vuelve problemático no solo por una cuestión de conocimiento científico o una cuestión metodológica también, sino también por una cuestión de compromiso internacional o compromiso para la acción humanitaria y también para el marco regulatorio internacional, ¿no? Entonces, aquí la semántica se vuelve muy importante, ¿no? Porque entonces estamos ante migrantes climáticos o estamos ante refugiados climáticos. Muchas organizaciones, sobre todo organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil o quienes están en el campo de la acción humanitaria, prefieren utilizar el concepto de refugiado porque de alguna manera confiere un sentido de urgencia, ¿no? Es decir, que es imperante, ¿no? Atender, promover la seguridad de las personas que se están desplazando en este momento, garantizar condiciones mínimas para su seguridad, todo el aparato migratorio que hay al cruzar una frontera, por ejemplo. Entonces, este sentido de refugiado, por ese lado se prefiere. Ahora, aquí hay una controversia, porque de acuerdo a las convenciones internacionales, ¿no? Sobre todo la de 1951, que van a determinar los estatus de refugiado,
ahí son muy claros. Un refugiado es aquella persona que de alguna manera está huyendo de algún tipo de persecución, ¿no? En el país de su nacionalidad y tiene que cruzar una frontera. Entonces, si se extiende el concepto de refugiado a quien de alguna manera está teniendo que moverse por una situación de desastre, de emergencia en su lugar de origen, esto se piensa puede de alguna manera mermar las condiciones de apoyo que hay en este momento para los refugiados, ¿no? Se teme que esto pueda, pues de alguna manera, evitar que ciertos recursos que están destinados para esta otra categoría de refugiados, pues sea desviado, ¿no? Y incluso la ACNUR, pues ya no se da abasto, ¿no? Con la cantidad de refugiados que hay como para incorporar ahora a un refugiado climático, ¿no? A un refugiado ambiental. También podemos encontrar ese término. Ahora, por otro lado, la idea, el concepto de migrante también se vuelve problemático porque al migrante se le asocia con una persona que de alguna manera tiene ciertos grados de libertad y de manera voluntaria decidir, ¿no? Ir a moverse a otro lugar porque hay mejores condiciones, ¿no? Y es, entre comillas, por supuesto, la idea de que hay cierta libertad, ¿no? Por eso a veces se hace la diferencia entre un migrante que busca una mejoría económica, ¿no? Y definitivamente en lo que estamos, nos enfrentamos en poblaciones que tienen que moverse de su lugar de origen por una situación de un cambio radical, abrupto, donde tal vez la posibilidad de retorno se vuelve problemática, si no es que imposible, o puede tomar mucho tiempo antes de que alguien pueda regresar, por ejemplo, a un lugar que ha sufrido una inundación o que materialmente hubo una degradación del suelo fértil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo regresar a ese lugar, no? Entonces, en este momento no hay una aceptación todavía, digamos, universal del término. Suele utilizarse, se prefiere, ¿no? Sobre todo la Organización Internacional para las Migraciones, ellos utilizan el término de personas que migran de una manera forzada por situaciones de variación climática, ¿no? En el entendido que son personas cuyo desplazamiento no es voluntario, ¿ok? También otra situación es que no todo el desplazado climático cruza una frontera, ¿no? Por eso también existe la categoría de desplazamiento interno, ¿no? Es decir, quien tiene, por ejemplo, que salir de un entorno rural y tiene que ir tal vez hacia una ciudad a buscar otras alternativas porque las situaciones ambientales se tornaron muy complicadas en su lugar de origen. Entonces, como ven, pues es una categoría de análisis complicada, es bastante compleja. Todavía no hay una aceptación universal del término y sobre todo para su estudio, como les decía, la investigación, ¿no? Una investigación metodológica se torna complicada, no poder saber a ciencia cierta, decir, estas son las víctimas del cambio climático. Hay muy pocos ejemplos y todavía carecen de cierta validez. A mí me gustaría, ya para ir cerrando, me gustaría compartir este caso de un estudio muy reciente, se publicó apenas el año pasado. Lo publica un centro para las migraciones climáticas de la Universidad de Duke en Estados Unidos, y ellos hacen un estudio
sobre las causas que generan la migración en Guatemala. Entonces, parte de los hallazgos son muy interesantes, pero lo que se vuelve muy interesante de este caso, y es lo que quisiera compartir, es la metodología. ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo es que pueden determinar que el origen es el cambio climático, ¿no? Entonces, miren, estos son simplemente algunos puntos, ¿no? Entre el año 2018 y el 19, el aumento del número de personas migrantes guatemaltecas fue impulsado desproporcionalmente abandonaron la zona rural, o sea, hubo una migración de las zonas rurales. Esto causado por un estrés agrícola, causado por las sequías que se suscitaron entre el año 14 y 15 y en el 2018, de nuevo, lo que impulsó el aumento de la migración. Entonces, bueno, estos son datos que se pueden consultar de las mismas instituciones en Guatemala, pero lo que hacen estos investigadores es muy interesante, porque ellos lo que hicieron fue entrevistar, bueno, no entrevistaron, sino que consultaron los registros de las personas que detuvieron en la frontera sur de Estados Unidos, las personas guatemaltecas que se detuvieron en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, en los registros se puede ver el lugar de origen. Es decir, cuando se les detiene, se le pregunta qué lugar en particular en Guatemala es su lugar de origen. Entonces está registrado, ¿no? Por comunidad, por estado, bueno, allá son departamentos, ¿ok? Entonces ellos hacen un cruce estadístico, hacen una inferencia estadística y pueden determinar, pueden cruzar afectación climática, ¿no? Afectación por eventos climáticos en estos lugares y la cantidad de personas que salieron y en este caso fueron detenidas, ¿no? Por supuesto es una cifra que puede variar si contamos las personas que no fueron detenidas o que no pudieron llegar, desafortunadamente por a veces razones muy tristes y fúnebres, ¿no? Entonces, miren, un departamento que experimenta al menos en un mes, experimenta al menos un mes con el 9% de sus tierras de cultivo bajo estrés agrícola en un año determinado, se asocia con 57 detenciones por cada 100,000 habitantes, en comparación con 31 detenciones por cada 100,000 habitantes para los departamentos que no experimentan este estrés agrícola. Es decir, hay un aumento del 82%. Es decir, las zonas que fueron afectadas, que fueron abatidas por diferentes eventos climáticos, ¿no? Podemos ver que más personas tienen que salir de esa región. Si el 24% de las tierras de cultivo se encuentran bajo estrés agrícola, el promedio de detenciones para el departamento aumenta a 62 por cada 100,000 habitantes para el año, ¿no? Entonces, vemos cómo esta metodología se vuelve muy útil, ¿no? Para poder esclarecer, ¿no? Y poder tener mayor claridad conceptual, mayor claridad como categoría. ¿Quién es un migrante climático, no? ¿Quién es un migrante forzado por un evento climático? Entonces, también estos datos pues van a confirmar la relación, ¿no? O la correlación que puede haber entre un desastre generado por alguna situación en la variación atmosférica, en la variación climática y la necesidad que tienen las personas, ¿no? O por qué las personas son forzadas a salir de su lugar de origen, ¿no? Por supuesto, esto, como decimos, difícilmente no va a estar acompañada también de otra situación, como por ejemplo las condiciones que puede tener una comunidad para protegerse
de los embates de las fuerzas naturales, es decir, qué es lo que tienen, qué es lo que va a determinar su vulnerabilidad y que puedan de alguna manera hacer frente a los efectos del cambio climático y como vemos, pues van a continuar, ¿no? Los efectos y la magnitud, pues las proyecciones desafortunadamente son pesimistas. Si no logramos estabilizar la temperatura promedio del planeta en 1.5 grados para el año 2050, entre el año 2050 y lo que resta del siglo, pues las consecuencias para nuestra y las siguientes generaciones pues son alarmantes, ¿no? Por eso, ya para cerrar, hay que hacer caso, ¿no? Cuando nos hablan que el cambio climático es un problema existencial, es un problema de corte civilizatorio, pues hay que entenderlo, ¿no? Y sobre todo entenderlo como un problema de justicia, un problema de desigualdad. Aquí también lo podemos estudiar en diferentes capas de desigualdad, la interseccionalidad, para tener mayor precisión, por ejemplo, en la planeación de políticas públicas, estrategias nacionales, estrategias locales, ¿no? Internacionales, por supuesto, sobre qué hacer al respecto. Y bueno, con esto termino esta primera parte de la exposición, ¿no? Dando aquí un espacio de tiempo para cualquier comentario. Disculpen si me fui un poquito rápido, como ven, pues eran muchos temas que traté de condensar en unas cuantas filminas, pero también por eso, pues es importante la comunicación dialógica. Si hay alguna pregunta, algo que les gustaría que yo profundizara, pues estoy a sus órdenes. Doctor Cue, por acá en correo me están preguntando si en el curso que se va a impartir del 19 de abril al 14 de junio, tengo entendido que son 8 semanas, son en total 16 horas los miércoles, me están preguntando si en este curso, además de tener todos los elementos para comprender la cuestión del cambio climático, las migraciones forzadas, etcétera, tendríamos información sobre qué hacer. ¿Qué hacer? Una como humanitarios y otra como sociedad en general. Al final de cuentas, todos estamos en riesgo de alguna manera y todos somos población vulnerable, pero por supuesto que la población vulnerable afectada en condiciones de marginación, como lo decíamos al principio, pues tiene serios problemas, ¿no? Entonces, si en este curso también tendríamos elementos o alguna metodología, alguna propuesta para saber qué hacer como humanitarios. Sí, claro. De hecho, con respecto al cambio climático, pues la misma IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, ya nos asesora al respecto, ¿no? Es lo que se conoce como la acción climática. Si ustedes revisan los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo número 13 por la acción climática, de alguna manera son pues estas sugerencias, ¿no? Esta intención que tiene la IPCC de influir en un sistema humanitario o en un sistema de respuesta ante estos fenómenos, y principalmente hay, digamos, dos caminos, ¿no? La mitigación o la adaptación al cambio climático, ¿no? Este curso va a estar mucho más enfocado en entender qué es la adaptación, ¿no? Ver casos, si quieren, buenas prácticas de adaptación, pero también hay una parte crítica, ¿no? También hay que acercarnos para entender las posibilidades, cuáles son los límites de estas acciones. Entonces, sí es algo que se revisa durante el curso. Ya. Tengo otra pregunta también aquí que me han enviado por correo electrónico y que es como una preocupación especial. Es en relación con si también habrá oportunidad de revisar algo sobre el desarrollo de la tecnología.
si la tecnología tiene o no está teniendo algún impacto y algún efecto en esta cuestión. Claro, sí, miren, con respecto a la tecnología, eh, bueno, algo que a mí me preocupa mucho cuando se tocan estos temas es a veces la fe ciega que tenemos en la tecnología, ¿no? Que es parte del paradigma de la modernidad, ¿no? Pensar que es un problema que se va a resolver con un progreso tecnológico o porque vamos a tener mejores tecnologías más eficientes. Eh, Porque, por ejemplo, se puede reducir el problema a, bueno, el cambio climático de origen antrópico, ¿no? O generado por la actividad del ser humano, es producto de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, entonces, pues lo que hay que hacer es una tecnología que de alguna manera nos permita emitir menos de estos gases, ¿no? Reducir la emisión de estos gases o otras tecnologías que absorban, ¿no? Gases de efecto invernadero. Cuando tenemos a las plantas, ¿no? Tenemos al mundo vegetal, tenemos los océanos que hacen eso por nosotros, ¿no? Nos dan ese servicio ambiental. Claro que podemos ver, se revisa el papel que tiene la tecnología, pero justo posicionándolo, ¿no? No es un curso que tenga un enfoque técnico en ese sentido, ¿no? Ya, Sino más bien analizar el papel que puede tener la tecnología, pero como un factor nada más. ya. Perfecto. Hay una pregunta aquí justo que están haciendo por el chat de este webinar y cómo se está dando el cambio de los usos del agua frente a la contaminación de esta en relación al cambio climático. Creo que es la última pregunta que yo tengo para usted, maestro, y lo Ok, dejo con la audiencia para que usted me haga el favor de cerrar ok, muchas gracias. La pregunta está en el chat. ok, déjenme abrir el chat para poder seguir dando. Ajá, cómo se está dando el cambio de los usos del agua. Y hay otra muy interesante, también como humanitario. Hay dos preguntas más aquí. Ok, perfecto, maestra. Ujú. Yo con mucho gusto le doy seguimiento a estas preguntas. ¿Ok? Gracias, maestro. Gracias. Entonces, miren, ¿cómo se está dando el cambio de los usos de agua frente a la contaminación? Am, bueno, es que eh, el cambio climático no afecta la calidad del agua, o no sé si estoy entendiendo la pregunta. O qué medidas se están adoptando tal vez ante la escasez de agua, entendida como un impacto del cambio climático. Porque si esa es la pregunta, bueno, también es muy variado, ¿no? Va a depender de los planes locales, va a depender de las políticas locales sobre el manejo del recurso hídrico, ¿no? Ante la escasez, qué es lo que se está haciendo. Y aquí es donde yo creo se vuelve interesante el factor cambio climático. Si cualquier provisión, por ejemplo, para abastecer agua, de alguna manera está considerando el efecto que puede tener en el sistema climático o en la degradación ambiental. Es decir, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Que el 40% del agua el 60% del agua que se consume en la Ciudad de México se bombea del subsuelo. Esto, por supuesto, y el 40% viene del sistema Cuchamal, es decir, se trasvasa de otras regiones. Pero al momento que nosotros estamos bombeando agua del subsuelo, pues esto genera otros problemas ambientales, ¿no? No necesariamente que puedan tener una afectación en el sistema climático, pero sí se tiene que considerar el impacto ambiental, ¿no? Sobre todo considerando la velocidad de recarga del agua y las zonas de recarga, dónde es que se están realizando los asentamientos humanos, ¿no? Una de las razones por las que no se construyó el aeropuerto en Texcoco fue por eso, porque es una área de recarga
del manto, de los mantos freáticos, ¿no? Del agua subterránea. Entonces, en el momento en que eso está cubierto por asfalto o por cualquier otro material, pues no estamos permitiendo una recarga natural que de por sí ya está siendo afectada por una urbanización que en su momento no tuvo la visión de entender el impacto ambiental que podrían tener estas obras de desarrollo o de infraestructura, ¿no? Bueno, no sé si eso contestó la pregunta, si no, pues lo profundizamos. Bueno, entonces sigo con las preguntas que tengo aquí. Dice, como humanitario, ¿qué acciones de incidencia política podemos hacer para incidir en un cambio? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y qué bueno que lo menciona como incidencia política, ¿no? Porque cuando hablamos de incidencia política, entonces ya estamos hablando cómo no podemos de alguna manera influir en un sistema vinculatorio, ¿no? En un sistema que de alguna manera lleve cambios que vayan a transformar cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, esto pues de alguna manera ayuda a salir de nosotros mismos, ¿no? A dejar este paradigma que nos venden todos los días de que el cambio empieza con uno y termina con uno, ¿no? Es decir, que vamos a mitigar el cambio climático porque yo ya me compré un automóvil híbrido, o yo voy a mitigar el cambio climático porque estoy consumiendo de otra manera, ¿no? Tal vez de una manera más limpia, pero siempre pasa por el consumo y siempre pasa por la acción individual, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una incidencia política, entonces aquí esto creo que nos obliga, y es parte, yo creo, de un deber cívico, la organización colectiva, ¿no? Entender que estos cambios, ¿no? Y sobre todo la urgencia de estos cambios requieren organización de corte político, ¿no? O sea, el poder exigir, pues a lo mejor requiere salir a la calle, ¿no? O tomar algún tipo de acción en lo colectivo, ¿no? Sí salir de lo individual, tomar conciencia que esta idea del granito de arena, bueno, algo es algo, no va a tener los resultados que estamos esperando y eso lleva mucha frustración. ¿Ok? Bueno, espero eso haya contestado la pregunta. Bueno, aquí está otra vez la pregunta del agua. ¿Se debería dejar de usar tanta agua para la producción de alimentos de origen animal? No usarla tampoco en la minería. ¿Es una utopía? Sí, vamos, en un sentido de un cambio en el modelo contemporáneo de transformación material, ¿no? De producción, pues sí, por supuesto que lo requerimos. Es una utopía, sí, pero ¿qué tiene de malo pensar en la utopía, no? Pensar en una utopía nos da un horizonte, decir, bueno, aunque sea muy complicado, sea muy complejo, tenemos que dirigirnos para allá, ¿no? Tenemos que pensar en un modelo económico que definitivamente va a contemplar menor explotación de recursos naturales, ¿no? Menor devastación, degradación, terricidio, que generen menor desigualdad entre seres humanos, entre grupos humanos. Entonces, pues sí, ¿no? Sin duda es una utopía, pensándolo como al lugar donde nos gustaría dirigirnos. Y esto, pues creo que nace en la cultura, ¿no? Nace en un cambio cultural, ¿no? Nace en un cambio de hábitos, cambio de valores, cambios de paradigmas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, creo que ya no tengo más preguntas. Si alguien quiere abrir el micrófono, abrir su cámara, bienvenido, bienvenida. Sí, no, ya no veo más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, hay una mano alzada. Susana. Sí, tengo ahí una pregunta en el chat, pero creo que no le aparece. Ah, perdóname. Buenas noches, no se Buenas preocupe. noches, Susana. Bueno, es un tema que da para muchísimo, ¿no? Pero
¿A qué cree que se debe que los gobiernos realmente sigan sin tomar acciones efectivas que ayuden a mitigar el cambio climático? Gracias. Ok, bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y bueno, no es solo el sector público, ¿no? Es también el sector privado. Bueno, creo que tiene que ver con un paradigma civilizatorio, ¿no? Tiene que ver con un paradigma donde hemos asociado durante 250, 300 años tal vez, ¿no? Esta gran parte de la modernidad tardía o, del capital, o de la modernidad capitalista tardía, hemos asociado bienestar, felicidad con crecimiento económico, ¿no? O desarrollo humano lo equiparamos con la posibilidad de transformar el mundo natural, de dominar el mundo natural, de dominar a la otredad en función o utilitaria para la generación de riqueza o el crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar todo un sistema? ¿No? Y sobre todo, pues, digamos que, por supuesto, ¿no? El crecimiento económico o la transformación del entorno natural, pues claro, genera riqueza, pero también genera pobreza, ¿no? ¿Quiénes son los grupos que tienen acceso acceso a la riqueza y quiénes más bien cargan con las consecuencias que se genera con la riqueza, ¿no? Ahora, por ejemplo, mis alumnos, ¿no? Con generaciones más jóvenes, a lo mejor alguien dentro de los participantes, hablan muchísimo de privilegios, ¿no? De, bueno, es que nacemos con privilegios. Hay que entender a qué nos referimos con los privilegios. Por ejemplo, lo que mencionaba hace rato sobre la vulnerabilidad, ¿qué nos hace menos o más vulnerables? Nuestro nivel de riesgo tiene que ver con el acceso que tenemos a ciertos recursos, a ciertas posibilidades de bienestar, ¿no? Eso lo podemos entender como los privilegios. Entonces, la historia material nos dice que cada, cada privilegio que se genera conlleva la privación de un derecho. Es decir, por cada persona que de alguna manera se beneficia de la riqueza que se genera en la transformación del mundo natural, hay otra persona o hay un grupo de personas que se ven privadas de ciertos derechos, ¿no? Derecho a un ambiente sano, ¿no? Derecho a un trato igualitario, derecho, ¿no? Ahí ya podemos hablar de los derechos humanos en toda su extensión. Okay, entonces, no creo que sea solo una cuestión de voluntad política, no, es una cuestión de cómo cambiamos todo un sistema, ¿no? Aparte, todo un sistema que pues a algunos les va bien. Oiga, yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí presentes es un sistema que nos funciona, ¿no? No, el que estemos de hecho aquí, ¿no? Y no haciendo otra cosa que tenga que ver con sostener nuestra existencia, ¿no? Podemos llamarlo de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso, no? Por eso insisto, si no hay un cambio cultural, por ahí hay unos autores, dice cultural, incluso espiritual, ¿no? En cómo nos relacionamos, cómo valoramos el entorno, cómo valoramos la vinculación entre seres humanos, pues difícilmente va a cambiar esto, ¿no? Entonces no es tanto una cuestión de falta de voluntad política, ¿no? A lo mejor en algunos casos, ¿no? Oye, se pudo haber hecho algo y no se hizo. Entonces yo ya diría más bien una cuestión de corrupción de vocación. Perfecto, Susana, espero haber contestado tu pregunta. Este, a ver, me dicen, creo que ya hay otra pregunta. ¿Qué opinas sobre los plaguicidas tan útiles de origen vegetal? O sea, orgánico, ¿no? Se refieren plaguicidas orgánicos. Eh, pues bien, no sé, sí, bien, claro, ¿no? Ahora, el problema de un plaguicida orgánico en general de una agricultura orgánica, una agricultura sostenible, es la escala, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que se puede alimentar a la totalidad de la humanidad o a la humanidad que consume la mayoría de los alimentos, ¿no? Que sabemos que es más o menos el 20% de la población total mundial,
solo utilizando medios orgánicos. ¿No? El agronegocio parte, ¿no? Más o menos por ahí en la década de los años 50 con la Revolución Verde, que no tiene nada que ver con ecologismo, tiene que ver con la tecnificación del campo, ¿no? La posibilidad de tener fertilizantes o productos químicos funcionales para el agro, pues permitió una producción masiva de alimentos. Y esto, por supuesto, aumentó las fronteras, ¿no? de los campos de cultivos. Y bueno, esto llevó pues, a cambios de usos de suelo, eutroficación del suelo y a una degradación ambiental, ¿no? Entonces, los plaguicidas orgánicos funcionan a pequeña escala, desafortunadamente, ¿no? Entonces aquí, bueno, me preguntan qué hacer. Insisto, es que si no cambiamos, ¿no? El modo de producción contemporáneo, ¿no? Basado en la expoliación, basado en la carbonización, ¿no? Para producir grandes cantidades, que no necesariamente es porque se necesita producir mucho alimento para toda la población del mundo, ¿no? Ya está demostrado que la hambruna no es un producto de escasez, es un producto de mala distribución. Entonces, pues si no cambiamos el modelo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, siendo así, agradezco mucho su participación. ¿Cómo podemos ayudar a cambiar el modelo? Gran pregunta. Me encantaría poder tener como un programa, pero creo que un primer paso es empezar con nosotros en el sentido de ser muy críticos de nosotros, ¿no? Entender cuál es nuestro lugar dentro de este sistema, entender por qué siendo nosotros este accidente coyuntural que nos pone en este lugar donde tenemos lo que llamamos acceso a recursos, o ahora le llaman los privilegios, ¿por qué el resto de la población no lo tiene? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, mi relación con el mundo natural es de cosa? ¿No? Es decir, ¿por qué la cosificación del planeta, del mundo, como dijo Heidegger, el desencantamiento del mundo? ¿Por qué no podemos vincularnos con el entorno, con el otro de otra manera, ¿no? Reconociendo el valor intrínseco, no solo el valor utilitario. Entonces, por eso insisto, comienza con un cambio introspectivo de corte cultural. Y si no hay un cambio social, cultural, pues difícilmente, ¿no? Solo vamos a estar encontrando cambios que van a reformar, pero no van a transformar. Perfecto, déjenme ver en el chat. Ok, bueno, miren, pues ya son las 8 de la noche. Agradezco mucho su presencia. Como se mencionó al principio de esta sesión, pues esos temas se van a tratar con mayor profundidad, por supuesto con más tiempo, con otra velocidad, con otra posibilidad de interacción en este webinar que comienza en abril. Sino también está la maestría en liderazgo para la acción humanitaria, donde también estoy docente. Ahí doy una materia de cambio climático, también ahí doy otra materia sobre acción humanitaria. Entonces, bueno, la información está en la página. A ver, dicen, tenemos que dejar de ver la creación, la naturaleza como algo donde el hombre se puede enseñar así, ¿no? Y eso está en el Génesis, ¿no? Muy bien, muy buen punto, ¿no? Desde el Génesis dice, y esto fue creado para que el ser humano, bueno, el hombre, ¿no? Por muy sexista, señoríe, ¿no? Pues ya desde ahí, ¿no? Es una visión totalmente antropocéntrica, teocéntrica, y hay que cambiar hacia una nueva cosmovisión, una nueva cosmogonía, mucho más biocéntrica, ecocéntrica. Perfecto, gracias por ese último comentario. Muchas gracias, Yolanda. Perfecto. Bueno, pues siendo así, yo me despido, les deseo muy buena noche. Gracias por acompañarme hasta el final. Veo que
un gran número de personas, de participantes estuvieron. Bueno, me encantará poderlos ver y conocerlos en persona más adelante. Bueno, que estén muy bien. Muy buenas noches.